¿Ya? Ya. ¿Cómo están, chiquillas? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Cuánto se llama? Estos días pudieron estudiar, pudieron repasar. Acuérdense que ya tienen la primera evaluación de este curso, de este módulo, ¿ya? Hoy nos corresponde ver todo lo que es el módulo número 3, que vendría siendo heridas y hemorragia, ¿ya? Recuerden que nosotros nos estamos guiando directamente por lo que yo les mandé en el... No, no les he mandado el cronograma todavía, ¿cierto? No, no se los mandé, para que me acuerde. Menos mal que me acordé. Entonces, ¿dónde está? Acá está. Aquí está. Ya. Chicas, hoy día nos corresponde ver todo lo que es el tema de heridas, hemorragia y amputación, ¿ya? Y también tenemos hoy todo lo que es la primera evaluación, que corresponde a lo que es principios de los primeros auxilios, más lo que era el tema de signos vitales, ¿ok? Denme un segundito que les estoy enviando en estos momentos el cronograma para que lo puedan tener. Con respecto a la materia que vimos en la clase pasada, me interesa saber, ¿tienen dudas? ¿Tienen consultas? ¿Tienen preguntas? Ya. Entonces les voy a compartir pantalla. Como veo que nadie tiene dudas, les voy a compartir pantalla. Chicas, ¿ven la pantalla? ¿Se ve o no se ve? Sí, sí, sí se ve. Consulta de información que iba a enviar. ¿Se va a enviar al grupo el cronograma que he visto? Sí, le voy a enviar directamente al grupo de WhatsApp. Cosa de que así todos la tengan y nadie me pueda decir después, es que profe, es que yo no la tengo, es que no la vi, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es que eso se evite mandando efectivamente este cronograma, y así ustedes lo tienen. Y todos hablamos el mismo idioma. Esa es la idea. ¿Ya? Para que tengan una idea de todo lo que se va a hacer dentro del curso como tal. ¿Ya? Insisto, la idea es que todos manejemos la misma información. ¿Ya? En el cronograma va la tabla de conversión de puntaje a nota, van mis datos personales, tanto el correo como mi número de teléfono para que me puedan contactar en caso de emergencia. Y... ¿Cómo? Ya, bueno.
y las fechas de las pruebas y de las condiciones de las clases. Así que ahí se las puede estar enviando al WhatsApp para que ustedes puedan verla. Mientras tanto, las voy a enviar en el recreo. Mientras tanto, vamos a conversar con la clase para que no nos sigamos atrasando más y tratar de terminar un poquito antes de hoy día, porque de verdad que no me siento muy bien. Ya, chicas, hoy día vamos a ver todo lo que es herida y hemorragia. A modo general, chiquillas, a ver si yo les digo herida, ¿ustedes a qué lo asocian? Principalmente, cuando yo les digo la palabra herida como tal. A un corte. Cuando uno se corta. Aquí uno, cuando uno se corta, ¿a qué más? Algo Cuando que uno está se cae, se sangrando. puede abrir. Ya, algo que está sangrando, ¿cierto? Principalmente cuando uno les dice herida, a usted principalmente lo asocian a piel rota, ¿cierto? Sangre y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo todas en eso? Sí. Sí, Ya, profesora. perfecto. No es que esté mal el concepto, chicas, pero ¿y qué pasa cuando yo les digo hematoma o moretón, que es más conocido, más español, más coloquialmente conocido? ¿Tienen como los golpes? Exacto. Cuando no sale sangre. Ya, pero eso vendría siendo, ¿qué creen ustedes? Desde su punto de vista, en base a su conocimiento, ¿qué creen eso? ¿Vendría a ser una herida o no? Yo creo que vendría siendo una herida interna. Ya, Un hematoma. sí, Es una un hematoma. lesión, podría ser. Pero ustedes, si yo les digo herida, como si yo les doy, si teniendo en cuenta el concepto de herida que ustedes manejan, al que ustedes lo asocian como tal, y yo les digo un moretón o un hematoma, ¿lo asociarían a una herida como tal? No, Teniendo en eso cuenta es que ustedes me como... dicen que hay sangre. No, pero igual es Yo una Sí, herida que está solamente hecho. creo que no, profe. No, eso es como Ya, interno. un hematoma sí es una herida, solamente que está por dentro y no se produjo un corte, sino que solamente sangra internamente. ya, ok. Entonces, la Hilda dice que sí. ¿Hay alguien que diga que no? Escuché varias que decían que no. Entonces, ahora vamos a aclarar un poquito el concepto entonces de herida para que se comprenda mejor el concepto y evidentemente ustedes entiendan mejor que hay distintos tipos de herida. Cuando hablamos de una herida, estamos hablando principalmente de una lesión que, por lo general, provoca la pérdida de continuidad de la piel. Vámonos un poquito a la parte biología. ¿Alguien sabe o recuerda cuántas capas tiene la piel? Si es una sola, 3 son dos, capas. son tres. Ya, tiene 3 capas, ¿cierto? La capa más externa, la más de afuera, vamos a hacer un pequeño aquí dibujito para que se vaya entendiendo más. Tenemos la capa más externa, ¿ya? Que esta capa nosotros la vamos a conocer como epidermis. Y es la que entra en contacto directo con el medio ambiente. Entonces, esto es epidermis, la más externa. Después viene una segunda capa, que es la dermis, solamente. Y esta es la capa intermedia. Y finalmente tenemos la última capa, que vendría siendo en este caso, voy a cambiar el color para que se entienda mejor. Y tenemos en este caso la última capa, que es la hipodermis, o también conocido como tejido adiposo.
¿Ya? Esas son las 3 capas de la piel. Si no lo conocían, si no lo manejaban, como conocimiento general les sirve a todas en general, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una herida como tal, habla de la pérdida de la continuidad de la piel. O sea que podemos tener una ruptura, una lesión en cualquiera de estas capas. No necesariamente en las 3, pero cualquiera de estas capas se ve dañada. Y obviamente está ocasionado o puede ser causada por diferentes situaciones. Golpes, cortes con objetos afilados, con incrustación de objetos, por abrasión, ¿cierto? Hay distintas causas. Yo creo que más de alguna aquí en algún momento se ha producido una herida, y principalmente por eso que yo les preguntaba anteriormente cuál era el concepto que ustedes manejaban como herida, y ustedes me dijeron que principalmente era una lesión en la que ustedes veían sangre. Pero no es la única, por eso les pregunté también si ustedes asociaban el moretón, el hematoma, como una herida como tal. Y la verdad es que el hematoma o moretón, como se le dice comúnmente, también es una herida, ¿ya? Porque estamos hablando, como dice, y aquí voy a hacer vamos a decir bien claro que estamos hablando de una lesión que provoca pérdida de la continuidad de la piel, ¿cierto? Es esto, una lesión que provoca pérdida de la continuidad de la piel, pero no especifica en qué capa, ¿cierto? Solo me está diciendo que hay una pérdida de continuidad, ya sea en la epidermis, en la dermis o en la hipodermis. No necesariamente la capa más externa es la que siempre se va a ver dañada, ¿ya? Por eso que, como yo les dije anteriormente y como lo estábamos mencionando recién, en este caso, de las heridas como tal, el hematoma o el moretón también se tiene que considerar como cuando se llama una lesión como tal, ¿ya? Porque en este caso del hematoma, el golpe es más profundo, o sea, la lesión es más profunda. No es externa, pero hay una pérdida de continuidad de la piel directamente por el hecho de que lamentablemente sí hay una lesión profunda, pero la hay, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros tenemos que aprender a manejar las consecuencias, principalmente. Cuando hablamos de consecuencias, estamos hablando de las cosas malas que pueden ocurrir debido a este tipo de lesión, ¿ya? En el caso de las heridas, principalmente vamos a tener, y quiero que manejen 2 conceptos que son súper importantes, que son la hemorragia y la infección, ¿ya? Esas son, en este caso, las 2 complicaciones que nosotros vamos a tener, y que vamos a manejar y que quiero que manejen, ¿ya? ¿Por qué tenemos estas 2 complicaciones que se van a derivar directamente de una herida? Porque como dijimos anteriormente, estamos hablando de una lesión en la piel. Cuando hablamos de lesión en la piel, ya sea en la capa principal, o sea, en la capa más superficial, que en este caso vendría siendo en la dermis, ¿cierto? Estamos hablando de que es en la dermis donde comenzamos la lesión, y esta puede ser más profunda y por lo tanto comenzar a afectar a la dermis y a la hipodermis dependiendo de qué tan grande haya sido, por ejemplo, en este caso, el daño. ¿Cuántas de las que están presentes? A ver, tenemos 18, tenemos buen público hoy día. ¿Cuántos de los que están presentes hoy cocinando en algún momento se han cortado una parte del dedo? Aquí. Yo creo. Yo, Todas, ¿cierto? Yo creo que en algún momento Yo todas creo se que han todas, cortado un sí. dedo. Sí. Como diría mi santa madre, yo creo que todos en algún momento hemos comido, ¿cuánto se llama? Preparado ensaladas con aliños especiales.
¿cierto? Y es algo que por lo menos para nosotros es común. Pero en el caso de los niños, cuando nosotros los niños se nos van a producirse una hemorragia, una lesión como tal. Cuando, por ejemplo, manejan mal las tijeras. O en el caso de los adolescentes, cuando les da por empezar a dárselas de bacán, ¿cierto? Y empiezan, en vez de llevar sacapunta, empiezan a llevar cuchillo cartonero, porque sientes que les da un aire un poco más misterioso, más potente, ¿cierto? Y hacia eso le sumamos el tema de que hoy en día los chiquillos, en general, los adolescentes están súper agresivos y todo lo que se ha visto en base a lo que es la parte educacional, los niños están muy fuera de contexto en lo que es el respeto por los mayores, aunque nos duela decirlo, ¿cierto? Estamos hablando de que llevan también otro tipo de objetos cortopunzantes al colegio, al liceo también. Y ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo súper reciente, los chicos que se apuñalaron no me acuerdo qué liceo, no me acuerdo si en Santiago, no sé si fue en Santiago o en el sur, y se agarraron a estocadas, a puñales, con una corta pluma. O sea, es algo que está sucediendo. También ahí tenemos otro ejemplo muy reciente también, el del alumno que apuñaló al profesor porque no le gustó la nota que le puso en una prueba. ¿Se recuerdan levemente de esos casos que les estoy mencionando? Estos pasaron hace menos de un mes. Son Sí, cosas que pasan ahora, sin mencionar todos los que no salen a la luz. Entonces, tenemos que estar preparadas. Finalmente, nosotros vamos a trabajar con esos niños, con esos adolescentes, dependiendo del área en el que yo me quiera desarrollar, ¿cierto? Y si, por ejemplo, nos estamos perfeccionando en este caso como inspector y asistente de aula, entonces son casos que nosotros en algún momento, ni Dios lo quiera, podemos llegar a ver. Y tenemos que estar preparados. Por eso que cuando hablamos directamente de alguna lesión que se desligue directamente de una herida, vamos a hablar de hemorragia y de infección, ¿ya? En este caso, la hemorragia es importantísimo que nosotros sepamos tratarla de la manera más rápida posible, porque la hemorragia puede llevar un shock de carácter hipovolémico, ¿ya? ¿Qué es el shock hipovolémico? El shock hipovolémico es una situación de emergencia, ojo, recuerden el concepto de urgencia y emergencia, es una situación de emergencia que implica pérdida abundante de cantidades de sangre o de líquido, ¿ya? Esto sucede cuando nuestro corazón no tiene el suficiente volumen dando vueltas a nivel general para poder satisfacer todas las necesidades de nuestro cuerpo. Recordemos que la sangre transporta nutrientes, transporta diferentes tipos de sustancias, de enzimas, de líquidos, glóbulos y oxígeno, ¿ya? Entonces, si todo esto no está, nuestro cuerpo comienza a fallar y una hemorragia puede evolucionar en la muerte si no se trata, ¿ya? De hecho, hay un estudio que menciona que por lo menos una de cada 5 personas que sufren algún tipo de shock fallecen por esta situación. O sea, tiene una tasa de mortalidad los shocks, el que se sea, altísimo, ¿ya? Es algo que es potencialmente mortal. Pero tenemos que considerar, y es importante que ustedes lo sepan, que en el caso de que ustedes tengan algún shock hipovolémico, no siempre vamos a tener un shock hipovolémico por pérdida de sangre. También podemos tener un shock hipovolémico por pérdida de otros líquidos, como por ejemplo por deshidratación. Cuando los niños chicos, los párvulos, llegan enfermos de la guatita y empiezan a vomitar mucho o tienen mucha diarrea, eso también los puede llevar a una deshidratación severa y probablemente causar un shock hipovolémico,
¿ya? Por eso que, por ejemplo, para los que trabajan con el área, con el área más pequeña, con niños más pequeños en el área parvularia, o bien para las que son mamás, cuando los llevan a urgencia a los niños cuando tienen problemas de vómito o de diarrea, o inmediatamente les entregan sales de rehidratación para que el niño comience a tomar líquido, para que reponga el volumen de líquido perdido, ¿ya? Y por otro lado, entonces, ¿qué más? Bueno, ¿qué más podemos tener? La infección. La hemorragia, ¿cuáles son las diferencias entre una complicación y otra? Que la hemorragia es una complicación prácticamente inmediata. En cambio, la infección es una consecuencia o es una complicación más tardía, ¿ya? Cuando yo les hablo de infección, ¿ustedes qué entienden por infección? ¿Cuántas de ustedes han tenido una herida infectada o han tenido algún tipo de infección como tal? Cuando se ve la herida como roja, cuando sale como pus. Exactamente, eso vendría siendo una infección. Pero, Andrea, aprovechándome de la intervención que hizo usted, ¿eso se ve inmediatamente después de que se produce la lesión o se ve a los días cuando ya la herida ya ha pasado un par de días, casi una semana, Peca? A los días después, al tiempo Los después. días. ¿Cierto? No es algo que sea al tiro, ¿ya? Gracias, Andrea, por la intervención, ¿ya? Entonces ustedes se dan cuenta, es algo que no es inmediato. Generalmente incluso hasta cuando nosotros comenzamos con infecciones de otro tipo, por ejemplo, eh, cuando empezamos, por ejemplo, con amigdalitis, o incluso cuando comenzamos con infecciones urinarias, ¿cierto? Que son como los más comunes, estamos hablando de infecciones que no comienzan inmediatamente, los síntomas se comienzan a presentar cuando la infección en sí ya está presente, ¿ya? Cuando comenzamos a presentar los síntomas, por ejemplo, la fiebre, eh, con las molestias para trabajar, en el caso de amigdalitis, o por ejemplo, en el caso de la infección urinaria, cuando comenzamos con el ardor cuando terminamos de orinar, o cuando empezamos con muchas veces para orinar. Eso ahí ya estamos hablando de que están los síntomas presentes, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de la herida, cuando estamos en un proceso infeccioso, estamos hablando de que pueden pasar desde 3 días hasta 5 días sin que se presente el primer indicio de infección. Pero ¿y cuál es ese indicio de infección? Una herida, como lo dijo André, como lo dijo Mitzi, no se va a infectar al tiro, se va a infectar después, ¿ya? Se va a infectar cuando ya la lesión haya iniciado el proceso de regeneración y haya tenido quizás un mal manejo, o sea, la herida no se haya cuidado como tal, ¿ya? ¿Qué es lo que produce entonces la infección? Lamentablemente lo que hace la infección como tal es enlentecer el proceso de cicatrización natural que tiene una herida, ¿ya? Y esto, a su vez, entonces, va a provocar dolor intenso, puede provocar fiebre, y ojo, Pilar, la infección no solo habla, por ejemplo, de bacterias. Cuando nosotros tenemos una infección, podemos hablar de una infección bacteriana, podemos hablar de una infección viral, podemos hablar de una infección hasta incluso por hongos, ¿ya? Hay muchos microorganismos que son altamente dañinos que pueden afectar una herida. Y todo eso tiene que ver con el cómo se produjo la herida y cómo se cuidó la herida, ¿ya? Ahora, al igual que en el caso de la hemorragia, la infección maltratada puede producir, en algunos casos más graves, con un muy mal manejo de la herida, puede provocar o la amputación de la zona o incluso puede llegar a provocar shock y muerte. ¿Qué tipo de shock en este caso? Un shock séptico. El shock séptico habla de una diseminación, o sea, los bichos estaban en la herida solamente, pero cuando ya pasó a shock séptico, los bichos que estaban en la herida empiezan a migrar a otras partes alrededor y provocan, en este caso, una infección en otros órganos asociados e incluso una infección de carácter generalizado. O sea, todo mi cuerpo se infecta.
¿ya? Y eso se produce directamente porque hubo un mal manejo, ya sea porque la persona era muy resistente a los antibióticos, o sea, el bicho, mejor dicho, era muy resistente a los antibióticos, o bien no se le administró el cuidado correspondiente de la herida, o en su defecto, no se le administró el tratamiento adecuado para el microorganismo que produjo la infección, ¿ya? ¿Se entiende la idea, chicas? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Y entonces, esas son complicaciones directas de una herida. Directas. La Paula, a ver, dice, yo tuve una infección de celulitis bacteriana. ¿Por qué puedo ser? No, entendí el concepto. Primero, para poder responder esa pregunta, Paulina, tendría que saber cómo se produjo la herida. ¿Fue una herida operatoria? ¿Fue una herida porque se golpeó, se cortó con algo, se lo incrustó? ¿Cómo fue? Porque insisto, como lo dije recién, el cómo se produzca una herida habla de da muchas pistas del cómo tratarla y del cómo y por qué se puede infectar. ¿Ya? Ya, por ejemplo, la Paulina me dice que no, que le salió como un porotito, le ardía y no la dejaba ni caminar. Entonces, lo más seguro en este caso, por las indicaciones que me está dando Paulina, es que Paulina se haya, en este caso, ojo, en este caso, lo más probable es que la Paulina se haya incrustado algún tipo de espina, alguna astilla, algo se le haya incrustado en la piel. Y como ella no se dio cuenta, la astilla, como era pequeña, comienza a incrustarse, a incrustarse, a incrustarse y sube y sube y sube hasta que se termina de alojar en una parte en donde ya no se va a mover más. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar en ese caso? Lo que le pasó a Paulina, por ejemplo. El cuerpo lo comienza, cuando ya está incrustado, ¿cierto? Ya migrado, el cuerpo reconoce como un elemento extraño de nosotros, ¿cierto? Porque nosotros no generamos astillas, no somos árboles, y comienza a generar una celulitis. Algunas ocasiones se puede generar celulitis, en otras ocasiones pueden generarse abscesos, todo depende de qué objeto es el que se incrustó y también un poco del estado del sistema inmunológico de la persona, que pueda tener una mejor o peor respuesta a diferentes agentes externos. ¿Se entendió la respuesta? Bien. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, dependiendo del cómo se produzca la lesión, es el cómo puede ir evolucionando. Aquí lo más importante es que estas dos complicaciones pueden llevar a la muerte y tenemos que tratarlo lo más rápido posible porque si no, evidentemente las consecuencias pueden ser fatales. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos tipos de herida tenemos? Tenemos 4 tipos de heridas. ¿Ya? Cuando hablamos de tipos de herida, estamos hablando de las formas en que se pueden generar las lesiones. La primera y la más común es la herida abierta, lo que yo les mencionaba, lo que ustedes me mencionaron al principio de la clase. La herida en la que ustedes asocian que hay pérdida de sangre, cierta abertura de la piel, generalmente es por un objeto filoso, etc. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer en este tipo de heridas? Lo importante, lo primordial, lo fundamental, es que nosotros sepamos comprobar la distancia de un borde a otro. ¿Por qué? Porque en los lugares que son más, más turgentes, o sea, que están como más estirados, puede producirse una abertura mayor que en lugares que están más relajados. ¿A qué me explico con esto? Por ejemplo, en el caso de los niños, ¿cuáles creen ustedes que son lugares que están más extendidos, que sean menos flexibles de la piel? Que se pudiese abrir más de lo normal.
Profesora, no le Nosotros, entendí la pregunta. me explico nuevamente. Nosotros en nuestra piel, en todo nuestro cuerpo, ¿cierto?, está cubierto por piel. Hay zonas de la piel en donde nosotros al cortarnos, al producirse un corte, se puede abrir más que en otros lados. ¿Se entiende ahora sí? Detrás de la Puede tener- rodilla. Exactamente, esa era la intervención. Por ejemplo, como ustedes dijeron, en la zona de la rodilla. ¿Qué otro lugar, por ejemplo, tenemos que se puede abrir más de lo normal que la piel cuando se produce un corte? Principalmente en la zona de la frente Los dedos. también. El codo. Y eso, exacto. ¿Y eso por qué? A ver, eso va a estar dado derechamente por el grosor de la piel en esas zonas. Fíjense y hagan el ejercicio, aprovechando que tienen, exactamente, Paulina, aprovechando que tienen las cámaras apagadas, hagan el ejercicio y tóquense la piel en la zona de la frente. Se van a dar cuenta que debajo sienten algo duro, ¿cierto? Hagan el mismo ejercicio y tóquense la zona de las mejillas. Es más blandito, ¿cierto? No hay nada duro debajo. En los codos, cuando yo me toco, siento algo duro. Pero si yo me toco el brazo, ¿siento algo duro? No, ¿no es cierto? Esa zona, principalmente la zona que están cubriendo articulaciones que vendrían siendo los codos, los hombros, las rodillas, los tobillos, son zonas que con una lesión pequeña pueden abrirse más que en otras zonas que no están cubriendo articulaciones, como por ejemplo ¿cuánto se llama? El antebrazo, por ejemplo, los muslos, las pantorrillas, ¿cuánto se llama? El tercio superior del antebrazo. ¿Se entiende la idea mejor? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, teniendo en cuenta eso y dependiendo de dónde se produzca la herida, tenemos que comprobar la distancia entre un borde y otro. Porque una herida que esté muy separada un borde del otro, sí o sí yo tengo que llevarla al centro asistencial, porque en el centro asistencial le van a tener que poner o puntos o le van a tener que poner corchetes dependiendo, digamos, del médico especialista que lo atienda. Pero además tengo que tratar de comprobar la profundidad. ¿Cómo puedo comprobar la profundidad de una herida? Si yo al limpiar la herida veo que que se ven, por ejemplo, eh, como cordones de color blanco, así como brillantes como seda. Estamos hablando aquí de una herida profunda, porque lo que yo estoy viendo puede ser precisamente el ligamento o tendones, ¿ya? Si por el contrario lo que veo son cordones de color medio azulado, medio morado, lo que estoy viendo son venas, e incluso puedo llegar a ver arterias, dependiendo de qué tan profundo sea la herida, ¿ya? Entonces, mientras más profunda la lesión, más peligrosa es también, porque puede afectar a algunas zonas específicas del cuerpo que puedan, ya sea disminuir, entorpecer o bien cortar la funcionalidad, ¿ya? O sea, puede hacer que dejen de funcionar de cero o que empiecen a funcionar mal. Ahora, por otro lado, si la herida no es ni muy grande ni muy profunda, entonces puede ser que no necesite una sutura como tal, y en su defecto lo que podamos hacer es ponerle las famosas tiritas de afrontamiento, que todas las conocen como Steri-Strip, pero es el nombre comercial. ¿Cuánto se llama? Realmente la función que cumple o el nombre correcto serían bandas de afrontamiento, que son unos verdaderos scotch, para que ustedes se hagan una idea, son unos verdaderos scotch que se ponen sobre la herida, y de esa manera se juntan los bordes, se pone el scotch, la banda de afrontamiento, y posteriormente se cubre. Y de esa forma se hace que se cicatrice la herida. Pero ojo, eso lo puedo hacer sola y neta y exclusivamente cuando la herida no es ni muy grande ni muy profunda. Y además
tiene que tener una tercera característica la herida para poder utilizar las bandas de afrontamiento, y es que los bordes sean regulares. ¿A qué voy con eso? Me explico. Por ejemplo, esto es un borde, vendría siendo, entre comillas, para que usted, a ver, no, para que lo hagamos mejor. Esto es un borde regular. Los dos bordes son parejos, son iguales, ¿cierto? Por el contrario, esto vendría siendo un borde irregular. No son parejos, no son iguales. Por lo tanto, ese tipo de ¿cuánto se llama? De bordes, sí o sí, necesitan puntos o algún otro tipo de intervención. ¿Ya? Por eso que es importante, y también mientras más grande la herida, entonces sí necesitamos puntos, porque obviamente el movimiento, si yo le pongo afrontamientos, puede hacer que la herida se abra. Si no le pongo puntos, puedo hacer que la lesión también se abra. Entonces, mientras más grande en extensión, voy a necesitar puntos. Mientras más profunda en extensión, voy a necesitar puntos. Y ahí es donde entra también lo que yo les dije anteriormente, el tema del criterio. ¿Ya? Tienen que usar el criterio. Porque, por ejemplo, yo dudo mucho que alguna de ustedes llegue a su lugar de trabajo, un niño se les caiga y porque se raspó la pierna, ¿cierto? Se pegó un raspillón en las rodillas, vayan a llamar a la ambulancia, ¿cierto? No se explicaría. Es una herida superficial nomás, ¿ya? No así, por ejemplo, ya si el niño se corta ¿cuánto se llama? Es un corte en la frente, que ya evidentemente tenemos que llevarlo al centro asistencial, porque aparte de ver y de evaluar la necesidad de ponerle puntos, tiene que evaluar si es que no tiene algún otro tipo de lesión, ¿ya? Por otro lado tenemos las heridas cerradas. En la herida cerrada ustedes se van a dar cuenta que no hay una pérdida de continuidad de la piel como tal visible, pero sí hay un hematoma. ¿Por qué? Porque lo que se daña, si ustedes se acuerdan del esquema que les hice en el recuadro anterior, porque lo que se daña no es la capa más externa, no es la epidermis, es la dermis o la hipodermis. Por lo tanto, ¿hay pérdida de continuidad de la piel? Sí, pero de carácter interno, ¿ya? Por eso es que se produce el hematoma, porque nuestra piel está altamente irrigada con sangre. Y si se rompe una capa de la piel, entonces todos esos vasos sanguíneos dañados siguen drenando líquido, en este caso sangre, y por eso se produce esta acumulación, lo que en su defecto también va a producir el famoso moretón y el aumento de volumen y el dolor, ¿ya? Por lo general, este tipo de lesiones cerradas está producida por golpe. Pero en el caso de los niños, por ejemplo, pueden necesitar atención inmediata dependiendo del lugar en donde haya ocurrido la lesión. ¿Por qué? Porque hay que descartar algún compromiso de órgano o de circulación de la zona. Por ejemplo, ¿cuándo creen ustedes que yo me tendría que tomar asalto, ¿cierto? Cuando un niño se le lleguen a golpear en alguna zona. Cuando Ah, se descomponen un dedo, por ejemplo, jugando básquetbol. ya, pero ahí estamos hablando de una herida de carácter traumatológico, porque esa herida, por ejemplo, está ocasionada por una distensión, ¿ya? Aquí estamos hablando por golpes producidos con objetos romos, sin filo. Podría ser cuando, por ejemplo, un niño se golpea la cabeza con el Exacto. borde de la mesa, entendiendo que hay mesas curvas, pero Sí, aún ya, así, al contacto y la intensidad que se genera el golpe, se produce el corte. efectivamente, pero en este caso estamos hablando de que es una herida cerrada, así que no hay corte. Lo que sí Claro. lo que sí se puede producir, entonces, el famoso TEC cerrado. Claro. ¿Sí? Es que se puede Ya. vender como las dos opciones, creo yo, según Sí, la intensidad del golpe. Puede es que ser por eso,
herida cerrada o abierta. Exactamente, pero en estos momentos no estamos enfocando en la herida cerrada. Evidentemente ese tipo de lesiones puede perfectamente ocasionar ambos tipos de golpes, pero en estos momentos nos estamos enfocando a la herida cerrada. Exacto, y efectivamente tendríamos que evaluar la necesidad de transportar al niño a un centro asistencial lo más rápido posible. Pero, a ver, hagamos otro ejercicio, chicas. Tóquense la zona del tórax. Si nosotros no tocamos la zona del tórax, ¿cierto? Tenemos todo esto cubierto por costillas, ¿cierto? Si seguimos más abajo, nos vamos a tocar con nos vamos a encontrar con toda la zona abdominal. Y la zona abdominal es blandita, ¿cierto? Como un vacío. Exactamente, es como un vacío. Ahora, pensemos, y esto viene de la mano derechamente de la biología. ¿Qué tenemos aquí arriba? Tenemos pulmones, corazón, hígado, páncreas, riñones, más abajo, la parte como vacía, riñones, estómago, intestinos y vejiga, ¿cierto? Más abajo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Más o menos? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Si viene un niño jugando a la pelota, le da un pelotazo con harta energía a la pelota y la pelota le cae al niño, que presumamos es más pequeño, y le da en toda la zona del estómago. Y el niño cae al suelo en posición fetal. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Se podría considerar como una herida cerrada? Creo que sí. Es como un dolor agudo. Efectivamente, más que por el dolor, sí se puede considerar como una herida cerrada. ¿Pero por qué? Se puede considerar como una herida cerrada porque esta parte de la zona abdominal no tiene protección. Y todo esto que está aquí está flotando, se podría decir, entre líquido y aire. Por lo tanto, esta zona, en la zona abdominal, en el caso de los niños, donde más tenemos que tener cuidado de los golpes con alta intensidad. Por ejemplo, cuando los niños se caen en la bicicleta y se golpean con el manubrio, la zona ¿cuánto se llama? La zona abdominal, incluso podemos llegar a producir orina con sangre, porque los riñones se ven afectados. Y es lo mismo que puede pasar, por ejemplo, en el caso del que yo les acabo de poner, de un pelotazo bien dado en la zona abdominal. Puede provocar orina con sangre, puede provocar deposiciones con sangre. Y eso tiene que ver con el daño que se puede producir, ya sea en riñones, en estómago o en intestino. ¿Me siguen la idea? Porque todo esto me plantea. Por eso es que tienen que tener ojo con los pelotazos, ¿ya? Y por eso que aquí también se habla de una atención inmediata para descartar el compromiso de órganos o de la circulación. En el caso, por ejemplo, de la circulación, estaríamos hablando de un golpe con un objeto romo directamente en alguna parte de la articulación, por ejemplo, en alguna zona de la clavícula, en alguna zona de las rodillas, en alguna zona del codo, por ejemplo, principalmente, porque pueden afectar a la circulación directamente, teniendo en cuenta que en las zonas de articulaciones tenemos tendones, ligamentos, vasos sanguíneos y arterias. Entonces, ¿se puede ver afectada la circulación? Claro que se puede ver afectada la circulación por compresión, por inflamación principalmente, ¿ya? Y por otro lado, tenemos las heridas simples. Las heridas simples, como su nombre lo dicen, es eso. Es una herida que va a solamente afectar a las capas más superficiales de la piel, en este caso a la capa de la epidermis, ¿ya? No afecta a la función, no afecta a ningún otro organismo, solamente hay dolor local de carácter agudo, pasa al cabo de un par de horas y no hay dolor interno, no se queja de mayor dolor, salvo en el minuto en el que ocurre la lesión.
Pero, ¿cuál es la característica de esta herida? Que las heridas simples son las que más se infectan. ¿Por qué creen ustedes que las heridas simples son las que más se infectan? ¿Cuáles vendrían siendo, según según su perspectiva y según la definición, cuáles creen ustedes que vendrían siendo las heridas simples? ¿Un corte de un dedo? No, No. eso ya es una herida abierta como tal. Si yo les digo raspón de rodilla, ¿es una herida simple? Yo creo que sí. Sí, una herida Sí, simple. cuando el niño se cae y se raspa. Efectivamente. Principalmente cuando hablamos de heridas simples estamos hablando de heridas abrasivas, o sea, que se producen por la lesión superficial de la capa, de la primera capa de la piel. O sea, lo único que se rompe aquí es la epidermis, ¿ya? En este caso, la herida simple, no hay abertura de la piel. Lo que hay es una destrucción de la primera capa. Puede producir, en este caso, una hemorragia, sí, pero es más pequeña y es más superficial, ¿ya? Por eso que, por ejemplo, las heridas abrasivas son consideradas heridas simples. Ahora la pregunta es, y teniendo en cuenta que ya sabemos más o menos cuáles son las heridas simples, ¿por qué creen ustedes que este tipo de heridas son las que más se infectan? Porque al ser simple quizás se cuidan menos. Eso mismo iba a decir, porque se cuidan menos. Me quitó la Exactamente. palabra de la boca la compañera. La Marcela le quitó la palabra a la boca a la Jacqueline. Efectivamente, se cuidan menos. Porque, a ver, ¿cuántas de aquí son mamás y tienen un niño pequeño o tuvieron un niño pequeño en su momento? La mayoría, creo yo. Ya sea han sido mamás, son tías, son abuelitas, etcétera, ¿cierto? Y cuando tenemos un niño que se nos cae, yo le digo, es la herida sana, sana. Porque el niño se cae, le sacudimos, el niño llora, entonces partimos con el sana, sana, potito de rana, ya seguir en su quehacer normal. ¿Sí o no? A lo más un poquito de agüita y eso es mucho. ¿Sí? ¿Cierto? Profe, tengo una duda. Dígame. Si es una herida simple, el raspón de rodilla y no se cuida bien, ¿cómo se puede iniciar la curación de esa herida simple? Aparte del suero, para que no se pueda infectar. De hecho, es más simple que eso. Por lo general, lo primero que tenemos que hacer, bueno, igual se los voy a explicar más adelante, pero cuando tenemos una herida, lo primero y lo principal aquí, lo fundamental, siempre es la limpieza de la herida. ¿Cómo hago la limpieza de la herida? Por arrastre. ¿Cómo? Puede ser con solo agua o con cualquier fuente de agua disponible que ustedes tengan, incluso el agua de la botella también sirve. Lo que tienen que considerar es que si van a utilizar agua embotellada, que no sea agua con gas, porque el agua con gas también puede aumentar los riesgos de infección por todo el tema de los metales, más que los petales, sino que por ejemplo, del carbón que traen en sí, que es lo que le da la efervescencia. Y además de eso, hay que aplicar un desinfectante tópico, que muy a lo contrario de lo que muchas creerían, no es el alcohol, ¿ya? Es otra sustancia que viene derivada de la clorexidina, ¿ya? Sí, sí se puede limpiar con agua y jabón, no hay ningún problema. El único problema es que te vas a dar cuenta que cuando tú le empieces a lavar con agua y jabón la herida, el niño te va a gritar como chancho al matadero, porque el jabón genera un proceso de desinfección, sí, pero también genera ardor. Y teniendo en cuenta que la herida la piel está abierta, ¿cierto? Está expuesta, entonces les puede doler mucho.
Se puede utilizar también jabones de clorexidina que no generan ¿cuánto se llama esa situación? Hoy en día lo que se recomienda para poder limpiar y desinfectar cualquier tipo de herida son productos derivados de la clorexidina. Se los voy a dejar escrito para que ustedes me entiendan, para que después si es que quieren busquen a lo que me estoy refiriendo. Es clorexidina. Clorexidina. Ya, eso es lo que se ocupa. Y actualmente casi todos los botiquines prearmados que venden en las farmacias vienen con un desinfectante de este tipo. Por lo general se caracterizan por ser una botella blanca con una etiqueta morada o amarilla, si no estoy mal. Consulta, ¿el suero sirve para limpiar heridas? Sí sirve, pero el suero sirve para limpiar heridas siempre y cuando no tengas otra fuente de agua limpia, porque ten en consideración que el suero es algo que tú tienes que comprar, ¿cierto? Y por lo general se venden en ampollas de 20 o de 10 cc o en matrazas de medio litro. Sí. Y si tú compras un matraz de medio litro y lo utilizas para hacer curaciones, y ojo, una vez abierto el matraz, lo que queda en el matraz se tiene que desechar. No se puede volver a utilizar. Eso lo tenía yo entendido porque, bueno, yo trabajo en un colegio y cada vez que voy a la enfermería me llama eso la atención. Claro que allá lo tienen en ampollas, pero igual la verdad que no me he fijado cuánto es el cc que trae la ampolla, pero es como, a veces he ido y la ampolla ya está abierta, o a veces he ido y abren la ampolla, sacan o le escurren el agüita ahí como un chorrito que le limpie la herida, la erosión en la rodilla, por ejemplo, y dejan la ampollita o una cosita plástica en el estante, le limpian con gasita y le ponen un parche. Entonces yo me quedo pensando y digo, la volverán a usar, sabiendo yo que se tiene que botar, pero es como yo le voy a decir a la enfermera, que es una enfermera la que está ahí en el establecimiento haciendo la curación, sabe que eso lo tiene que desechar porque ya lo ocupó con una persona y es como antigénico volverlo a usar con otra persona y con otros niños y queda, por más que le pongan una ventanilla de vidrio, queda ahí, po. Fanny, usted está en todo su derecho de decirle que no sea cochina a la colega. Me llama la atención. Y en otro No. lugar, en otro colegio que tuve muy malas experiencias en cuanto a la enfermería, tenían la botella de más cc, la gordita. La grande. Sí, y es como dar vuelta así la botella de bebida en la herida, así le hacían chorrear el agüita, el suerito en la herida y dejaban la botella ahí. No, bueno, chicas, teniendo en cuenta la experiencia de la Fanny, no lo hagan, no dejen que lo hagan, no corresponde. ¿Por qué? Porque el líquido, el suero, la característica que tiene versus el agua, en este caso común y corriente, es que el suero se supone que viene estéril, es un líquido estéril, por eso que viene en ampolla, sellado y todo el tema, porque si no, pues mejor le echamos agua de la llave, es más barata. Y no tenemos que andar comprando insumos extra. Si voy a tener la ocurrencia de pescar el frasco, abrirlo, echarlo un poquito para que no se gaste y después voy a guardar el resto para el que viene. No, chicas, no corresponde. Las ampollas, si van a utilizar, en este caso, suero fisiológico en ampolla, la idea es que, bueno, ocupa la ampolla completa, porque tampoco es que venga tanta cantidad de ml en la ampolla como para decir, ¡ay, qué terrible, voy a gastar toda una ampolla! No, o sea, son 20 cc de suero fisiológico que le estoy echando y que muy personalmente, si ustedes me preguntan, para limpiar una herida, dependiendo de la magnitud, es súper poco. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven a alguien haciendo eso, o sea, no, ustedes están en todo su derecho de decirle, eso es antihigiénico. Y eso mismo después puede infectar, quizás no la herida de la persona que tuvo la suerte de ocupar la ampolla cerrada y que la abrieron frente a ella, sino que va a infectar a la herida que viene después de ella, que ocuparon la ampolla que ya estaba abierta.
¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuál es el beneficio además de tener una ampolla de suero abierta ahí? ¿Para qué? Eso no se hace, ¿ya? Así que si ustedes ven a alguien independiente de que sea del área de la salud, chicas, no se hace. Muchas Se gracias. desecha. De nada. ¿Ya? Ahora, respondiendo a la pregunta de la Pauli que dice, también existe la clorexidina bucal. ¿Qué es eso? ¿El enjuague bucal? Sí, es tal cual usted lo está diciendo, es un enjuague bucal de clorexidina. Y en muchas ocasiones se ocupan las personas con problemas bucales, como por ejemplo la gingivitis. Las personas que tienen problemas de inflamación en la encía, en esas personas se usa mucho. Y también se usa mucho en las personas que han sido operadas que les han extirpado las amígdalas o les han sacado las muelas del juicio. También se les recomienda para evitar que la flora bacteriana normal que nosotros tenemos en nuestra boca vaya a producir una infección ya sea en la extracción molar o en la operación producto del retiro de las amígdalas principalmente. ¿Ya? Pero así como hay clorexidina bucal, hay también clorexidina tópica, que es la que usamos para la herida, y aunque ustedes no lo crean, también hay una clorexidina que se puede comer. Me explico, más que comer así como tal, son pastillas de clorexidina y se utilizan mucho las personas que sirven mucho para las personas que tienen síntomas o principios de amigdalitis o de faringitis. La Ah, sí, como esas clorexidina pastillas bucofaringias, algo así. sí, se llaman pastillas AB, por lo menos así yo Sí, la sí, sí, conozco. sí, 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 sí. Ya, esas pastillas se les recomienda también porque como la clorexidina es un desinfectante, entonces disminuye, en este caso, la probable infección que se esté generando en la vía respiratoria y por lo tanto también evita la aparición de los síntomas más agudos, como por ejemplo la fiebre o que se transforme en una amigdalitis como tal. ¿Tarán? Ahora, teniendo en cuenta entonces todo lo anterior, se darán cuenta que por eso se infectan más rápido las heridas simples porque uno no les pone el cuidado correspondiente. ¿Ya? Además tienen que saber, chicas, que cualquier tipo de herida, ya sea abierta, simple o complicada, excepto las cerradas, aquí las cerradas quedan total y completamente fuera del cacho, como dirían, las abiertas, las simples, las complicadas, tienen que quedar cubiertas por a lo menos 24 horas. Independiente de que sea una herida superficial, ojo, una herida simple, que es un típico raspón de rodilla, igual tiene que quedar cubierto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa cubierto durante 24 horas protege la lesión, que se está produciendo un proceso de regeneración de la piel y que por lo tanto en ese proceso se va a infectar. Ya después de 24 horas recién podemos sacar el parche y dejarla a la intemperie, pero igual hay que estarle haciendo curación por lo menos una vez al día. ¿Ya? Y finalmente tenemos las heridas complicadas, que bueno, como su nombre lo dice, son heridas extremadamente grandes, profundas, abundantes en sangre, y bueno, es una herida en la cual se van a dar cuenta ustedes que hay mucho grito, mucho grito, mucho dolor, mucha sangre, es un verdadero espectáculo de carnicería, ¿ya? Porque pueden ser lesiones que afectan a músculos, nervios, vasos sanguíneos, órganos internos, produce fracturas, son muy llamativas, por lo tanto son muy fáciles de reconocer, pero que nunca se tengan que enfrentar este tipo de lesiones porque además las heridas complicadas por lo general vienen acompañadas de muchas complicaciones, como su nombre lo dice, ¿ya? Y este tipo de lesiones sí o sí tiene que ser tratada en el menor tiempo posible por personal especializado para poder estabilizar a la persona y poder hacer el correspondiente tratamiento. ¿Ya? ¿Se entiende, chicas? Sí. Ya. Entonces, ¿cuáles son los primeros auxilios que nosotros vamos a entregar en este tipo de situaciones? Lo primero, siempre tienen que considerar la precaución personal, el lavarse las manos con agua y jabón, porque yo tengo mis manos, yo sé dónde las metí, yo sé
qué es lo que estaba haciendo con ellas, pero yo no sé si a lo mejor yo toqué algo sin querer que estaba contaminado, que estaba infectado, que podría infectar la herida, así que siempre tienen que hacer un lavado con agua y jabón. Es difícil lo que les voy a decir como segundo punto, y es que idealmente hay que tratar de usar guantes, ¿ya? Si estamos en un colegio es más fácil tener acceso a guantes, ¿cierto? Pero si estamos en la calle yo sé que eso no es muy probable, ¿ya? ¿Por qué utilizar guantes? Porque cuando nosotros vamos a atender a una persona que está lesionada y que además hay sangre de por medio, recordemos que la sangre es un fluido de alta peligrosidad. Puede transmitir enfermedades. Si yo tengo la mano lesionada con una herida reciente, puede infectarse esa lesión y después posteriormente puede incluso afectarme a mí. ¿Ya? Por eso que en este caso la protección personal es uno de los factores principales para evitar consecuencias para mí, en mi salud. ¿Ya? Después de lo anterior, idealmente tienen que observar si hay dolor, si es que hay hemorragia, o sea, sangre en algún lugar, qué tipo de herida es, si es una herida abierta, es una herida cerrada, es una herida complicada o es una herida simple y qué tan grande es, ¿ya? En el caso de que yo no haya visto cómo se produjo la lesión, conviene saber cuál fue el origen de la lesión para saber qué hacer. ¿Por qué? Porque no es lo mismo actuar cuando yo he visto cómo se produjo la lesión, que yo sé dónde se pegó, cómo se pegó, con qué se pegó o con quién se pegó, que si yo estoy atendiendo a alguien que no sé nada de cómo ocurrió, por ejemplo, en el accidente automovilístico, ¿ya? De esa forma, una vez observando la hemorragia, si es que hay sangre, tengo que observar la hemorragia como tal y determinar si es sangre arterial o si es sangre venosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque la sangre arterial lleva el shock mucho más rápido e incluso puede ocasionar la muerte en cosa de minutos, ¿ya? Si es sangre venosa, tengo un poco más de tiempo para poder actuar y trasladar a esta persona al centro de asistencia, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre sangre arterial y sangre venosa? Que la sangre arterial ya sale como impulsos. La sangre venosa es como que yo abriese una llave y dejara correr el agua, ¿ya? Además, si la sangre es un poco más oscura, estamos hablando que es sangre altamente oxigenada y por lo tanto es sangre arterial. Es una sangre como tipo conchoevino, eh, como un color bien oscuro, incluso casi negruzco. Versus la sangre venosa, que la sangre venosa es un rojo más brillante, y eso es porque la sangre está desoxigenada, porque ya ha pasado por todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Y se tiene que volver a oxigenar. En cualquiera de los dos casos, la sangre arterial indica una emergencia médica. Tengo que detener la hemorragia y activar el sistema de emergencia de manera inmediata para que la persona la vengan a buscar y trasladar lo más rápido posible. Si es sangre venosa, tengo que hacer exactamente lo mismo, pero tengo un poco más de tiempo para que pueda llegar la ambulancia al lugar de los hechos para poder trasladarla, ¿ya? Otra cosa importante con respecto a los primeros auxilios en cuanto se llama en lo que es heridas, es que si ven que hay objetos extraños en la herida, incrustados principalmente, ya sea vidrio, trozos de madera, etcétera, si son muy grandes, yo no los puedo extraer, no los debo retirar. Los objetos incrustados se quedan ahí y los debe sacar alguien que esté bajo, digamos, eh, más resguardo, me refiero en el centro asistencial, porque los objetos incrustados yo no sé qué tan profundamente incrustados están, si es que están afectando algún tipo de vaso sanguíneo, de tendón, de ligamento, y obviamente si yo lo retiro, el objeto está generando pérdida de sangre en una cierta cantidad, pero si yo lo retiro, puede aumentar esa pérdida de sangre y evidentemente eso no lo queremos. En este caso, cuando tenemos objetos incrustados, el objeto tiene cumple una finalidad, lo tenemos que utilizar para que cumpla una función principal, y es que se mantenga en su posición
para que no aumente la pérdida de sangre, o sea como un verdadero tapón, ¿ya? Otra cosa importante con respecto a los primeros auxilios, que eso significa PPAA, por si acaso, primeros auxilios, es que, chicas, por nada del mundo jamás deben utilizar alcohol directo sobre la herida porque el alcohol produce quemaduras. ¿Cuántas de aquí son medias sadomasoquistas y cuando se han hecho alguna herida, se han limpiado y después han tomado el alcohol el algodón con alcohol y se lo han pasado directo a la herida como para que les arda? Mientras más le arde, más limpia está la herida, ¿cierto? ¿Cuántas la han hecho? Yo creo que más de alguna, ¿o no? Sí, Yo sí, profe. Sí, ¿cierto? Sí, hasta el momento no me he encontrado con nadie que me haya dicho nunca jamás. Y efectivamente, ese ardor que está provocando ¿cuánto se llama? El alcohol, es una quemadura como tal, chicas. Y si tenemos una herida abierta y además yo la estoy provocando una quemadura, o sea, tengo un combo doble. Estoy enlenteciendo el proceso de cicatrización de una manera pero radical, ¿ya? La verdad, Paulina, es que el hecho de ponerse café en una herida profunda no tiene ninguna relevancia ni tiene ningún estudio de base que diga que tiene algún beneficio. Lo que sí se hace es poner sal. Ah, sí, ¿Por eso lo he qué? escuchado. Porque la sal produce compresión, digamos que aprieta los vasos sanguíneos y obviamente, bueno, aparte de que duele un chorro, pero en la sal lo que va a hacer es que se apriete el vaso sanguíneo y de esa manera disminuye el flujo de sangre, pero el café en sí no tiene ninguna validez, no tiene ningún estudio validado que digan que hay que ponerse café. No, en ese caso mejor me pongo sal, pero tampoco es algo que yo vaya a recomendar, ¿ya? Por si acaso. Lo mejor es realizar compresión directa, siempre sobre una herida, no aplicar métodos caseros que puedan provocar algún tipo de complicación. Y por último, con respecto a lo que son los primeros auxilios en herida, es que la povidona iodada, chiquilla, no se encuentra indicada por ninguna circunstancia. Ya por eso que lo que se utiliza ahora y actualmente es el tema de los desinfectantes de clorexidina, porque la povidona iodada, si ustedes se recuerdan, al igual que el Merciole o el Metapío que se utilizó en su momento, son como viscosos, ¿cierto? Entonces, al yo aplicarlo sobre una herida, tenía que esperar unos minutos para esperar a que se secara, ¿sí? Yo creo que aquí más de alguna lo usaba en algún momento, o lo usó. Pero vámonos al punto focal. Cuando yo quería acelerar el proceso de secado, ¿qué hacía? Le soplaba o le movía la manito para que se secara más rápido, ¿cierto? Al hacer eso que estoy haciendo, de mi boca y de mi mano estoy expeliendo o secretando microbacterias, microorganismos. Y todos esos van a ir a dar directamente sobre la herida y se van a encapsular en la herida. Pero estos se van a poder movilizar dentro de la povidona, del Merciole o del Metapío hasta que se seque y puedan de igual manera colonizar la lesión. Por lo tanto, igual puede que no me sirva el hecho de usar Merciole porque la herida igual se infectó, ¿ya? Entonces, por eso mismo es que no se encuentra indicada, porque hay mayores probabilidades de aumentar el riesgo de infección que de disminuir, ¿ya? Y, profe, lo de la povidona, ya he visto que aún hay médicos que indican, eso es por algo especial. No, corazón, eso es por desactualización. Exclusivamente, a menos que sea una situación específica para una lesión específica, cosa que dudo mucho porque el tema de la medicina y la curación de heridas ha avanzado muchísimo y evidentemente hay estudios actuales que han demostrado que el uso de la povidona ayudada no se debe indicar de manera comercial o de manera doméstica, sino que el uso de la povidona se debe dejar sola y neta y exclusivamente para, digamos,
lugares tipo recintos hospitalarios que tienen ambientes controlados, principalmente bajo pabellón, ¿ya? Pero yo principalmente sí, cuando todavía los médicos le dejan indicado povidones neta y exclusivamente por desactualización. Bueno, están al 100%. Son, por lo general, cuando eso pasa, Camila, son médicos bastante mayorcitos. Entonces, ¿qué debemos hacer en general en la herida? Dependiendo de la magnitud de la lesión, activar el sistema de emergencia, lavar las heridas con agua corriente o con cualquier fuente de agua limpia que tenga disponible. Utilizar suero si es que no tengo agua, o sea, si es que tengo disponible suero fisiológico y puedo utilizarlo, también lo puedo utilizar. Y posteriormente tengo que secar la herida y cubrirla con una gasa estéril o con un paño limpio y fijarla con tela adhesiva o con un vendaje dependiendo de la magnitud de la lesión, la extensión, ¿cierto? Y todo lo que eso conlleve. Ahora, si ustedes ven un coágulo en una herida, no lo deben sacar. El coágulo cumple una doble función. Lo primero es evitar que entren más microorganismos que estén suspendidos en el medio ambiente hacia la lesión. Y lo segundo es que evita que se genere una hemorragia más grande. Y tal como lo dije anteriormente, si la herida es causada por algún objeto y que quede incrustado, no se puede retirar, ¿ya? Si la herida está causada por objetos que sean, ya sea cortopunzantes, pero que estén oxidados, que estén sucios, que tengan tierra o algún resto de residuo de microorganismo externo, incluso pasto, todo lo que ustedes quieran, esa persona sí o sí tiene que llevar a un centro asistencial porque tienen que aplicarle la vacuna contra el tétanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el tétanos está en casi todos está en casi todo el medio ambiente en general. Y si tiene la posibilidad de penetrar al microorganismo, este bicho es súper oportunista y lo hace. ¿Ya? Sobre todo se encuentra en objetos oxidados, en objetos con tierra, sucios, con mucha suciedad. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, chicas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos bien? No, Ya, profe, dígame. Ya, chicas, entonces son las 8, ya son las 8:13, nos vamos a ir a un recreo de 10 minutos hasta las 8:23 y a las 8:23 volvemos y seguimos con la clase para poder finalizar, ¿ya? Así que nos vemos en un ratito. ya, profe. Ok. No, bien.
Ya, chicas, volvimos para que podamos terminar, ojalá un poquito antes. Para quien estaba preguntando por el WhatsApp, o sea, por el chat, el material de estudio de este módulo está en el aula virtual y está en la sección que dice primeros auxilios, por si acaso, ya para que lo puedan revisar. Ahora vamos a pasar a ver una de las complicaciones directas de ¿cómo se llama? De las heridas. ¿Ya? Vamos a pasar a ver el tema de las hemorragias. ¿Por qué voy a ponerle énfasis a las hemorragias? Porque en esta complicación nosotros sí podemos hacer algo. Versus si ustedes se ponen a pensar, para las que han tenido algún tipo de lesión que se les ha infectado, nosotros las infecciones que mucho como primer auxiliador podríamos hacer, ¿qué creen ustedes? ¿Podríamos hacer algo frente a una infección? ¿Sí o no? No, Yo creo que frente a una Exactamente. infección, no, profe. Exactamente, chiquilla. Lamentablemente, frente a una infección, tal como lo dijo la Jocelyn y la Andrea, nosotros no podemos hacer nada porque aparte que no es algo que se dé de manera inmediata, sino que se da después de cierta cantidad de días. Entonces, ¿qué hace eso? Que yo no pueda responder ante eso, ante esa situación específica. Versus si ustedes se ponen a pensar, en la hemorragia sí puedo actuar, porque como les dije anteriormente, la hemorragia es algo inmediato. Es una vez ocurrida la lesión, la hemorragia se puede dar inmediatamente, ¿ya? Y en este tipo de casos, entonces sí podemos actuar y por lo tanto tenemos que saber, bueno, ¿y qué hago? ¿Ya? Cuando nos enfocamos en la parte educacional, tenemos que avanzar en que los niños y los adolescentes cuando se cortan o se raspan, se produce una hemorragia, ¿ya? Un sangrado como tal, que no es mayor, ¿ya? Es más bien un sangrado pequeño, que en algunas ocasiones puede parecer mucha sangre, pero no provocan gran pérdida de sangre como tal, ¿ya? Es más bien una lesión superficial que va a generar una pequeña hemorragia que va a parar o va a detener. Perdón, profe, Dígame, disculpe que le interrumpa, dígame. pero yo en lo personal esta parte no la estoy entendiendo. ¿Usted me podría repetir, por favor? ¿Qué parte no entiende? Porque estamos hablando recién de la hemorragia. Sí, por eso le digo, de lo que ya ha hablado, eso es la parte, no la entiendo. De la herida en sí, entonces no entiende. Claro, de lo que estaba explicando del asunto del niño cuando tiene una herida, dice, o se raspa y tiene una Ya, hemorragia. listo, ya entendí qué parte no entendí. Ujú. Cuando nosotros hablamos de que un niño o un adolescente se hace un raspón, sea de rodilla, o se hace un corte en algún dedo, ¿cierto? Hay un sangrado como tal, hay una hemorragia, ¿cierto? ¿Se entiende esa idea? Sí, profesora. sí, Ya. Cuando eso sucede, hay una hemorragia entonces, pero esa hemorragia se detiene rápidamente. Pensemos en los cortes, por ejemplo, en los raspones de rodilla de los niños. No está una hora sangrando esa herida, está un par de minutos a lo más, ¿sí? Entonces, esa pérdida de sangre es una hemorragia como tal, ¿ya? Pero no es mucha. Pudiera parecer abundante, pero no lo es, ¿ya? Por lo tanto, las heridas menores como tal no provocan una gran pérdida de sangre, ni tampoco van a generar mayores complicaciones, ¿ya? Por ejemplo, en el corte de los dedos, en el raspón de rodilla o en el raspón ¿cuánto se llama? De codo, no hay mayores complicaciones. ¿Se entiende esta la idea, Jacqueline? Sí, sí, profe.
¿Está ahí? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya. Gracias. Listo. Pero cuando vamos a hablar de una complicación, de una hemorragia más preocupante, cuando la hemorragia no se detenga, ¿ya? Y cuando la hemorragia no se detiene, o sea, la pérdida de sangre que tenga esta persona no se detenga a pesar de que hemos realizado compresión directa sobre la herida y no se detenía, entonces lo que yo tengo que hacer es actuar muy rápidamente para evitar una pérdida de sangre importante que pueda derivar en el shock. ¿En qué shock? En el shock hipovolémico que mencionamos anteriormente. ¿Ya? El shock en sí, para que ustedes lo entiendan, se produce cuando nuestro sistema circulatorio, o sea, todo nuestro corazón, venas, vénulas, arterias y demás, no es capaz de proporcionar una cantidad suficiente de sangre a todas las partes de nuestro cuerpo y por lo tanto literalmente lo que hace nuestro cuerpo al verse con falta de nutrientes, con falta de oxígeno, literalmente nuestro cuerpo lo que hace es apagarse. Cuando el cerebro deja de recibir los nutrientes suficientes o el oxígeno suficiente, lo que hace el cuerpo literalmente es apagarse. Y ahí empiezan los signos de shock. ¿Cuáles van a ser los signos de shock como tal? Lo primero es un cambio de coloración en la piel. No me tomen a mí como referencia porque yo naturalmente soy pálida. Imagínense si es que me llegase a dar un shock a mí en algún momento, yo voy a parecer papelucho. Y es lo mismo que va a pasar quizás con un niño que es muy blanquito, ¿ya? Y la piel entonces se puede tornar de color pálido o un color medio grisáceo, incluso así como medio celeste, para que se entienda la idea, pero un celeste muy, muy claro. Además, hay una pérdida de temperatura, hay una baja en la temperatura de la persona. ¿Por qué se produce esto? Porque la sangre es nuestro termómetro natural. La sangre es la que aporta el calor en este caso. Y cuando se está perdiendo la sangre, entonces la temperatura baja. Para todos los que se han hecho un corte y que están presentes en estos momentos, ¿alguna vez se han dado cuenta que la temperatura de la sangre es como tibiecita? ¿Se han dado cuenta de eso? Que la sangre no es... Sí, yo sí, profe. pasa eso. ¿Cierto? Y eso es porque la sangre le aporta la temperatura a nuestro cuerpo. Por eso que, por ejemplo, cuando tenemos fiebre, aunque ustedes no lo crean, lo que está aumentando es la temperatura de la sangre, no de nuestro cuerpo. Serán cosas que pasan. Paréntesis comercial. ¿Ya? También se produce un aumento en la sudoración. La persona sin hacer ejercicio físico como tal comienza a sudar, ¿ya? Y en el sudor se comienzan a secretar unas sustancias que dejan la piel como pegote. ¿Algunas de ustedes alguna vez ha tocado el slime? Esa masa viscosa, media rara que les gusta jugar a los niños hoy en día. Sí. Sí, profe. Ya. Para que se hagan una idea, una persona que está en shock del tipo que sea, la piel le torna tiene esa sensación. Es como una cosa viscosa, es como una sensación entre media viscosa, media pegote, una sensación muy, muy parecida a tocar slime. Además, la persona comienza a acelerar la respiración para poder oxigenar más rápido la sangre, la poca sangre que le queda, y en casos más graves incluso puede llegar a producirse un desmayo o desvanecimiento. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos hacer entonces en el caso de una hemorragia? Lo importante es siempre poner en una posición de reposo a nuestros niños. ¿Ya? ¿Cuál es la posición de reposo? Tenemos dos opciones, pero todo va a depender de en dónde se ubique la lesión. Algunas personas recomiendan que los sienten y otras recomiendan que los acuesten. Yo,
personalmente recomienda que la persona se recueste sobre el piso. ¿Ya? ¿Por qué? Pensémoslo de la siguiente manera. Si hay un niño que se cortó gravemente la pierna, ¿ya? Y le está sangrando mucho, yo la pierna la tengo que levantar por sobre el nivel del corazón. Imagínense la idea, imagínense esa escena. Y tengo al niño sentado. ¿Es viable levantar esa pierna por sobre el nivel del corazón si el niño está sentado? No, para nada, profesora. No, profe, para Ni aunque nada. ni aunque el niño sea de goma, ¿cierto? Entonces, por eso que yo les recomiendo que el niño o la persona la recuesten sobre el piso, porque de esa manera es mucho más fácil levantar por sobre el nivel del corazón cualquier lesión que tenga en cualquier parte del cuerpo, ¿ya? Porque yo al levantar la extremidad por sobre el nivel del corazón, lo que hago es disminuir la cantidad de sangre que está pasando hacia esa zona, ¿ya? Por lo tanto, de esa forma puedo disminuir la hemorragia e incluso detenerla, ¿ya? La herida, para poder controlar la hemorragia, yo tengo que hacer presión directa sobre la herida, con una gasa o con un apósito, idealmente estéril o limpio. Pero, ¿cuál es la característica principal del objeto que ustedes utilicen para realizar compresión? Es que idealmente no deje residuos. Me explico. La toalla tiene pelusas, ¿cierto? Tiene como pelusillas, ¿sí? Versus, por ejemplo, las poleras de algodón. ¿Las poleras de algodón tienen pelusillas? Por lo No, general no, profe. ¿cierto? No, profe. Entonces, si yo les pongo una toalla y una polera de algodón para realizar compresión, ¿cuál elegirían? Algodón. Yo en este caso creo que la polera, profe. Polera. Exactamente, la polera, el algodón. ¿Por qué? Porque no deja residuos. Esto pensando en qué? En que si deja residuos, puede generar ese residuo, puede quedar en la herida y posteriormente infectarla, ¿ya? Por eso que tienen que ser objetos idealmente, ya sea paños limpios que no dejen residuos, como por ejemplo el paño, como les decía recién, las toallas de mano o de cara no me sirven, los paños platos tampoco me sirven, y lo que podría utilizar sería una polera, una camisa, algo que no deje residuos, ¿ya? Y se presiona directamente sobre la herida. Al presionar directamente sobre la herida puedo detener la hemorragia. ¿Cuánto tiempo que tengo que presionar? Por lo menos 10 minutos, chiquillas. No es un tiempo menor, ¿ya? Y si se dan cuenta, ni siquiera en 10 minutos es muy probable que llegue la ambulancia, a menos que la tengan al frente. Entonces, fíjense en la imagen que sale acá. Cuando yo tengo una herida en una zona del cuerpo, lo que yo tengo que hacer es aplicar presión directa sobre la herida con un apósito, con una gasa, con un paño limpio y que no deje residuos. Si han pasado 10 minutos, el paño se ha empapado completamente, pero la hemorragia no ha detenido, ojo con ese detalle, ¿ya? Ojo con ese detalle. Si yo he aplicado compresión directa, 10 minutos pasaron y este apósito sigue empapado y la hemorragia no se ha detenido, aplico un segundo apósito sobre el primero y sigo comprimiendo hasta que la hemorragia se haya detenido. Si veo que este segundo apósito se empapó y la hemorragia no se detuvo, este apósito secundario que yo puse, lo retiro y pongo un tercero sobre el primero. ¿Se entiende la idea? Aquí la idea principal es que ustedes por nada del mundo retiren el primer apósito que ya pusieron. Desde el del segundo apósito hacia atrás, o sea, hacia adelante, los pueden retirar e ir cambiando, pero el primero jamás. ¿Se entiende la idea? ¿Por qué, profe?
porque el primer apósito ya ha generado coágulo. Y si yo lo retiro, entonces estoy sacando todos los coágulos que ya formé y puedo aumentar, como en un principio, la hemorragia. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces la idea es que el primer apósito nunca jamás lo saquen, pero sí puedan cambiar, ir cambiando el segundo, el tercero hasta que se detenga, y una vez que la hemorragia ya se ha detenido, toman los dos apósitos, hacen un sándwich y le ponen encima una venda para mantenerlo fijo. Idealmente tiene que ser un vendaje que deje apretadito, pero ojo, apretadito, no estrangulante, ¿ya? Un vendaje apretadito que no estrangule la zona y posteriormente puedan trasladarlo al centro asistencial, ¿ya? Y por otro lado, si tienen una herida con un objeto incrustado tal como aparece aquí, lo primero y lo más importante es activar el sistema de emergencia. Bueno, igual que en este caso. Activan el sistema de emergencia, lo colocan en una posición cómoda, como dije anteriormente, idealmente recostado, y no hay que retirarlo. Lo que hay que hacer es utilizar una venda o un apósito para poder sujetarlo e inmovilizarlo, ya sea con un vendaje, con una gasa, pero la idea es que ustedes lo fijen para que no se mueva el objeto, cosa de que no genere más lesiones en los tejidos aledaños. ¿Ya? Lo fijo y de ahí, posteriormente, esperando que produzca el traslado. Pero por nada del mundo lo saco, porque si yo saco ese objeto que está incrustado, puedo aumentar la lesión y aumentar la hemorragia. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, chiquillas? ¿Tienen dudas hasta aquí? Yo sí, profesora, disculpe. Usted explicaba que hay que poner un apósito en la hemorragia. Y si esta no se detiene, se empapa, hay que poner un segundo apósito. De ahí yo no le entendí si se detiene la hemorragia. Esa parte no le entendí. ¿Qué debíamos hacer? Disculpe. Ya. Vamos a hacerlo un poco más lúdico. Tengo un apósito, ¿cierto? Lo coloqué en la zona. Este apósito se empapó, ¿ya? Entonces tomé un segundo apósito y lo coloqué sobre el primero. Comprimí. Chuta, no se detiene la hemorragia. Saco este apósito y coloco otro más encima, pero nunca cambio el primero. Se volvió a empapar, no se detuvo. Coloco otro más. Y este ya, con este ya sí se apreté, ¿cierto? Y si con este se detuvo. Entonces ahora yo hago un vendaje que quede apretado, pero no estrangulando la zona, que quede apretadito para sostener los dos apósitos y seguir comprimiendo. ¿Ahí sí se entendió mejor? Ahí sí, profesora, muchas gracias. Sí, profe. Ya. Entonces, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta, alguna otra pregunta? No, profe. Ya. A manera general, chicas, igual tienen que pensar que la herida igual se tiene que limpiar con una fuente de agua, limpiar y secar para ver que alrededor de la herida no haya otra lesión adjunta, ¿ya? Y en el caso de las heridas con objetos incrustados es lo mismo, ¿ya? Y finalmente vienen las amputaciones. Cuando hablamos de amputaciones, estamos hablando de que es una parte del cuerpo o una separación por corte de un miembro de una parte de un ser vivo. Me explico. Puede ser todo el hombro, puede ser todo el brazo, puede ser solo las manos, puede ser el antebrazo, puede ser la rodilla, desde la rodilla hacia abajo, solo el pie, solo una falange, solo un dedito, o solo una parte del dedo que vendría siendo solo un ortejo. ¿Ya? Hay muchos tipos de accidentes que pueden causar una amputación que puede ser una amputación directa que puede ser total, por ejemplo, me sacó el brazo completo, o parcial.
lo que les decía recién, me cortó solo un dedo, me cortó la muñeca, me cortó el antebrazo, etc. ¿Ya? Y teniendo en cuenta los primeros auxilios, tomándonos de los primeros auxilios, hay avances que permiten la reimplantación de las zonas amputadas, siempre y cuando los tengamos con cierto tipo de conservación. ¿Ya? Para eso, nosotros necesitamos saber cómo aplicar esos métodos de conservación. ¿Cuándo creen ustedes, por ejemplo, que en un centro educacional se pueden ver enfrentados a una situación de amputación? ¿Cuándo ustedes creen que en un colegio se puede amputar a alguien algo? Apretarse un dedo con una puerta muy fuerte. Excelente, Marcela. ¿Cuándo más? Tener accidente con un ventanal, algo así. Exactamente, también. ¿Se Cuando dan se cuenta le que caiga una superficie muy grande encima del cuerpo. también, Y que la sea más pérdida pesado? y la pérdida de una pieza dental también entra en esto. No como tal, porque estamos hablando de que de hecho, ojo, que cuando hablamos de piezas dentales, más que una amputación, ahí cuando hablamos de una pérdida de una pieza dental estamos hablando de una fractura. ¿Por qué ahí estamos hablando de una fractura? Y voy a explicarlo. ¿Ha visto alguna vez un cráneo humano? ¿Sí? ¿No? ¿Nunca? Sí, Yo pero sí, en un accidente. Qué mal ejemplo. Ya. Pero hagámonos entonces una visualización como tal. Hemos visto en los monitos entonces, yo creo más de alguna vez, un cráneo humano, ¿cierto? De monito por último. Se han dado cuenta que el cráneo como tal, e incluso cuando lo dibujan, se han dado cuenta que el cráneo tiene los dientes de arriba pegados al cráneo, al resto. sí. Sí, ¿cierto? Sí, Así como también han escuchado, yo creo que más de alguno ha escuchado el dicho que dice más flojo que la mandíbula de abajo, porque la mandíbula, perdón, más flojo que la mandíbula de arriba, porque la mandíbula de arriba no se mueve, la que se mueve es la de abajo nomás, y además esta es la que se pierde, cuando generalmente entramos en estado ¿cuánto se llama? De putrefacción, y esto queda total y completamente suelto, pero los dientes siguen pegados a la mandíbula, al igual que en la mandíbula de arriba. ¿Y eso por qué? Porque cuando nosotros somos chiquititos, tenemos los famosos dientes de leche, que son dientes que en realidad son calcificaciones, ¿ya? Que tienen forma dental, y por eso estos después de un tiempo se caen y aparecen los dientes definitivos, que son los que yo tengo y los que ustedes tienen ahora, ¿cierto? Pero ¿por qué pasa eso? Porque así como nosotros crecemos, nuestros huesos también. Y esos huesos al comenzar a crecer son los que empiezan a pedir su espacio en la mandíbula. ¿Se entiende la idea? Por lo tanto, nuestros dientes están pegados a nuestro cerebro. Y por eso que cuando nosotros hablamos de digamos, que se salga una pieza dental, sobre todo en el caso de las piezas dentales definitivas, estamos hablando de una fractura, porque el hueso, se rompió a su conexión original, que vendría siendo nuestro cráneo. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profesora, sí. Ya. Por eso que son dos conceptos diferentes. En el caso de la pérdida de una pieza dental es una fractura, porque el hueso se rompió y por eso necesita un implante dental. En el caso de la amputación estamos hablando de un corte, una pérdida de una parte o de toda la parte de un ser vivo. ¿Ya? Y en este caso lo que tenemos que tener en consideración es siempre hacer un traslado en conjunto. Si una persona o un niño sufrió una amputación, yo no puedo llevar al niño al centro asistencial y después llevar la parte que fue amputada
porque lo más seguro es que no me lo reciban. Tienen que ir las dos cosas juntas, el niño y la zona que fue amputada, ¿ya? Siempre en conjunto. Ahora, para trasladar un miembro que ha sido amputado, lo primero que ustedes tienen que hacer es limpiar el miembro con agüita, no con jabón, ojo, solo con agüita, y secarlo, que quede bien sequito. Después tienen que tomarlo y envolverlo en una gasa humedecida. Ojo, humedecida, no empapada, no estilando, húmeda. La idea es que quede húmeda, solo eso, ¿ya? Se envuelve entonces en esta gasa y posteriormente se mete o se deposita dentro de una bolsa plástica, que idealmente esta bolsa plástica tiene que quedar sellada, bien cerrada, que no ingrese nada más, que no logre o que no pueda ingresar nada dentro de esa bolsa con el miembro amputado. Después tengo que tomar esta bolsita sellada y la tengo que depositar en una segunda bolsa que tenga ya sea agua helada, muy helada, hielo o agua con hielo. Cualquiera de las dos cosas sirve, ¿ya? Y esta bolsita posteriormente la sello y la traslado en conjunto con la persona afectada, ¿ya? ¿Esto por qué? ¿Por qué creen ustedes que en vez de tomar el miembro y meterlo con hielo directamente para poder trasladar a la persona no se hace? ¿Qué hace el hielo o qué podría hacer el hielo sobre el miembro amputado en este caso? ¿Cuántos de ustedes han ido a la playa? O sea, perdón, ¿han ido a la nieve? Yo sí he ido, profe. Yo igual. Profesora, ¿Quién más? para mantener, para que se pudra, no se muera el... Igual que el hielo quema la piel, igual. Pues. Tal como le dijeron las chiquillas, efectivamente, la temperatura del hielo produce quemaduras. Y si en este caso estamos hablando de un miembro que no tiene irrigación sanguínea, no tiene cómo defenderse, va a morir. Y va a morir neta y exclusivamente porque va a entrar en contacto directo con el frío y todas las células se van a comenzar a deshidratar y posteriormente a fallecer. Por lo tanto, después este miembro que quedó en contacto directo con el hielo no va a servir para reimplantarlo. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, chicas? Sí, Sí, profesora. profe. Ya. Entonces, chicas, siempre en conjunto. Dedo limpiecito, envuelto en una gasa húmeda, adentro de una bolsa, y esta bolsa sellada adentro de otra bolsa, con agua con hielo o solo con agua. ¿Ya? La cosa es que no quede en contacto directo con el frío para poder mantenerlo, digamos, la idea de meterlo en una bolsa con hielo o con agua helada o en una mezcla de agua con hielo, es que disminuya la temperatura para que no vaya a iniciar un proceso ¿cuánto se llama? De un proceso infeccioso. Porque nosotros es bien sabido que los gérmenes y los virus y las bacterias no se reproducen en temperaturas bajas, ¿ya? Entonces, si yo lo llevo al aire, a temperatura ambiente, al centro asistencial, lo más probable es que, claro, lo puedan implantar, pero la implantación sea fallida porque esté infectado. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillas? ¿Sí? Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Tienen dudas? ¿Tienen consultas? ¿Tienen preguntas? ¿No? No, profe, gracias. No, profe. Vamos entonces ahora a pasar a tomar la lista y con eso quedaríamos listos. Chiquillas, recuerden que hoy día tienen prueba. El link de la prueba se abre a las 9:30, se cierra a las 9:30 de la noche de mañana. ¿Ya? Tienen 24 horas para hacer la evaluación. Entonces, Mitzi Aguilera, Presente. Marjorie Aldana, Jacqueline Araya, Presente, profe. Marcela Bustamante,
Presente, profe. Marta Canales. Pilar Castillo. Presente, profe. Fanny Carrasco. Ay, perdón, presente, profe, tenía apagado el micrófono. Abel Díaz. Paulina Erazo. Presente, profe. Camila Espíndola. Paulina Presente, García. profe. ¿Camila? Sí. Ya. Paulina García. Presente. Ana Lagos. Maritza Manrique. Jessica. La Maritza, ahí está. Jessica Millacoy. Presente, profe. Andrea Miranda. Presente, profe. Araceli Morales. Presente, profe. Yamarup Pacheco. Nicole Peralta. Presente, profe. Jocelyn Pérez. Presente, profe. Hilda Ramírez. Presente, profesora. Milka Rubilar. Vanessa Valdivia. Presente. Elizabeth Zamora. Presente. Débora Sumelsu. Ya. Chicas, ¿alguien que esté presente que yo no haya nombrado? ¿No? Ya. Estaríamos listos, chiquillas, entonces. Recuerden, hoy día a las 9:30 directamente por el aula virtuales va a estar disponible el link para la prueba. Se abre el día, se cierra mañana a la misma horita. Que les vaya muy bien, chiquillas, y nos estamos viendo la próxima semana. ¿Ya? Gracias. Chao, profe, que esté muy bien. Chao, profe. Profe. Chao, chao. Chao, chao, chiquillas, cuídense. Chao, profe.